Bendiciones, jóvenes Timoteos. Buenos días. Estamos aquí para presentar un podcast. Bienvenido, Kevin. Buenos días. Buenos días, chicos. Hoy estamos aquí para hablarles de un tema que normalmente en la sociedad se suele tocar, pero no con las ideas de Dios. Así que hoy os lo queremos enseñar en la palabra. Amén. Bendiciones a todos. Este tema se llama las tentaciones. Esperamos poder aclarar muchas dudas y que sean de bendiciones para todos. Que todo salga a la luz de la palabra. Tenemos dos invitados. ¿Cuáles son, hermanos? Tenemos al hermano Jonathan y a la hermana Jessica. Adelante, chicos. ¿Qué tal? Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues el tema, chicos, en esta mañana es un tema muy importante que queremos tocar, más que todo para la vida de los jóvenes. Amén. Sobre todas las cosas que aprendan cómo llevar este tema. Amén. El tema es tratado las tentaciones, hermano Kevin. Vale, yo creo que para comenzar, chicos, a lo mejor es preguntar qué son las tentaciones, qué es la tentación, por ejemplo, para empezar. Amén. Hermana Jessica. Bueno, pues nosotros lo que entendemos por tentación es todo aquello que te atrae a pecar, que te incita a pecar. Recordemos que la tentación no viene de parte de Dios, por ende, el enemigo siempre va a buscar un momento, una situación para tratar de meterte por ahí algo que no es de Dios. Amén. Amén. Hermano Jonathan. Sí, como decía la hermana Jessica, ¿verdad? Dios nunca te va a tentar porque la tentación no viene de parte de Dios, sino que son nuestro camino pecaminoso que nos hace caer en la tentación. Por ejemplo, hermano Wilson, nosotros mismos heredamos herencias generacionales de nuestros padres, sin saber lo que sin saber lo que ellos estaban haciendo, porque nosotros no habíamos nacido en ese tiempo. Amén. Pero como heredamos lo que ellos hicieron, amén, entonces eso viene a nuestras vidas como jóvenes. ¿Y por qué decimos, por qué caigo en esta tentación? ¿Por qué me gusta esto? O lo que ven mis ojos también es otra pregunta, ¿verdad? Lo que están viendo mis ojos en este momento. Porque al hombre lo que entra todo es por los ojos. Amén. Amén. Y nosotros decidimos como jóvenes si damos lugar a eso, a esa tentación. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. ¿A cuánto le gustan las preguntas? Amén, amén. Preguntas que yo creo que nos hemos hecho todos en algún momento y que quizás a lo mejor hay personas ahí jóvenes que se están haciendo porque digo yo que son importantes y cuando comenzamos a crecer, esas preguntas salen. Entonces dice la primera, ¿puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Hermano Wilson, hermano Kevin. ¿Relaciones fuera del matrimonio? No, o sea, nosotros tenemos que esperar que Dios nos añada a nuestras mujeres. Y de momento, pues esperar, ¿no? Como dice la palabra, que Él nos da dominio propio. Y pues ya esperar el momento en que Dios nos dé a nuestra princesa o a nuestro príncipe. Amén. Amén. Hermana Jessica. Amén. Pues mira, antes de todo, ¿verdad? Vamos a conocer de que la sexualidad es de Dios. Él la creó, pero Dios creó un orden. Entonces, si nosotros alteramos el orden de lo que Dios creó, estamos alterando a nuestra carne a contaminarse. Y mira qué importante, porque si nos contaminamos, quiere decir que ya no estamos puros. Y la Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 4:3 y dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Amén. Y esto nos encantaba porque ¿qué entendimos nosotros aquí? Amén. La voluntad de Dios, ¿verdad? Es que nosotros seamos santificados, que cada día nosotros nos santifiquemos. Por eso ha dejado también al Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí como nuestro ayudador, nuestro consolador, que Él nos va a guiar a hacer el bien. Y la voluntad, lo que Dios quiere en su corazón es que nosotros vivamos el cielo aquí en la tierra también. Y como hermana Jessica. Pues mira, hablábamos acerca del orden. Entonces, Dios
te ha dado unos padres. Él te trajo a este mundo, te trajo a esta tierra con un propósito divino de parte del cielo. Y si tú y yo alteramos ese orden, lo echamos todo a perder. Pero yo te tengo una buena noticia, que aún equivocándote, el Señor tiene tanta misericordia que te perdona. El Señor, como mencionaba el hermano Kevin, tiene un esposo, tiene una esposa para ti. Entonces, cuando tú te santificas, ¿qué es santificarme? Pues espera que el Señor te lo agregue. ¿Cómo? Pues mira, en tu adolescencia vive como adolescente. No quieras hacer un papel de mayor ni empezar a tener asuntos de mayores porque eres un adolescente. Cuando eres joven, vive la juventud. Respetar los tiempos. Cuando llegues a esa edad de donde tú ya te empieces a preguntar, Señor, ¿y dónde está mi pareja? El Señor te la va a añadir. ¿Por qué? Porque vas a entender que tener un orden y tener una santificación, el Señor te lo va a premiar. Amén. Sí, Yo es que quería agregar también, ¿verdad, hermanos? Porque a veces uno como jóvenes, ¿verdad? No buscamos la dirección a la persona que corresponde. A veces nuestros padres, cuando tocan este tema, lo ven como un tabú, que no, mira, esto no se toca y uno como joven, uno quiere aprender, ¿verdad? Y quién más como tú, padre, enseñarle a tus hijos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, verdad? Entonces, yo, mi parte, ¿verdad? Yo cuando preguntaba a mis padres, yo me decía, una cigüeña que ha traído un bebé. Entonces, yo me creía porque yo lo miraba también en los dibujos animados, ¿verdad? Y yo, pues así vienen los bebés, pero hay un orden, ¿verdad? Que hay que respetar. Porque uno como jóvenes, cuando uno divaga con otros jóvenes, lo que le puede decir, mira, lo contrario, claro, lo contrario, ¿verdad? Ese es el problema, que lo que pasa es que si nuestros padres no nos hablan sobre este tema, a lo mejor los jóvenes de 12 a 20 años, cuando van al instituto, los compañeros empiezan a tocar, obviamente, esos temas, porque estamos en una sociedad que no nos ayuda a buscar de Dios, sino estamos en una sociedad corrompida, ¿no? Donde vemos que todo está corrompido, las redes sociales, la televisión, la publicidad. Cuando pasamos en autobuses, la publicidad todo lleno de vallas, o sea, incitando al desorden sexual, ¿no? Y si los padres no hablan sobre eso a sus hijos, es muy común que lo hablen a lo mejor personas que no conocen sobre ello y nos influyan de una manera que no es correcta. Eso despierta tu mente, cuando ves algo despierta y vienen esas preguntas, ¿verdad? Que ¿cómo es esto? Y te informas mal. Busca lo más rápido, porque no hay alguien que se te sienta contigo y te diga, mira, hay un tiempo estimado para cada etapa, disfruta tu juventud, no piensas ahorita en tener relaciones, ¿verdad? Como dice la pregunta, porque todo tiene su tiempo. Y en la palabra dice que las relaciones ya es cuando uno tiene su matrimonio, ya está dentro del matrimonio, porque si no, eso se convierte en una fornicación. Estamos fornicando a veces inconscientemente por no saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tal vez sabemos, pero aún así lo hacemos. No, porque también puede pasar, sabemos y aún así lo hacemos. Pero hay otros que inconscientemente no saben y lo hacen. Amén. Amén. Pues aquí la segunda pregunta me dice, ¿cómo reconocer cuando estoy siendo tentado? Porque muchas veces somos tentados, pero no nos damos cuenta. Porque la tentación siempre va a estar ahí. Amén. La tentación siempre va a estar ahí. La disposición está en nuestros corazones, en nuestras vidas, de decir, doy lugar a la tentación. Entonces, ¿cómo reconocemos que estamos siendo tentados? Porque Jesús fue tentado. No sé si se acuerdan ahí en Mateo, cuando el diablo lo tentó, cuando él se fue por el desierto. Amén. ¿Qué piensan ustedes de eso? Muy importante, hermano Wilson, porque ese versículo también nosotros lo estuvimos escudriñando, ¿verdad, hermana Jessica? Amén. Porque en Mateo dice que antes de empezar su ministerio, Jesús fue al desierto, digamos, como para empezar una prueba, para empezar la preparación de él. Amén. Amén. Si Señor Jesús
superaba esa preparación, ya estaba apto para comenzar su ministerio. Amén. Y hermano Kevin, es algo sorprendente porque irte al desierto 40 días y 40 noches, Debe ser muy difícil. ayunando, ¿verdad? Si en el desierto, yo me imagino que cualquier tentación, uno te dan con jama, te ofrecen cualquier cosa y lo acepta. Claro, la tentación de estar en medio del desierto 40 días y 40 noches sin poder comer nada, o sea, es tan difícil ni beber ni una gota de agua. O sea, si a nosotros en estos tiempos se nos cuesta ayunar un día, imagínense en esos tiempos de Jesús, cómo es tremendo nuestro Señor. 40 días en el desierto, sin agua y sin comida. Y sin comida. Encima Satanás se le presenta diciéndole convierte las piedras en pan. Pero ahí está el poder de Dios. Sí. Ahí está la autoridad que el Señor nos da. Amén. La Amén. importancia de saber también de que tenemos un Dios que nos respalda. Amén. Como decía Jesús, no me tentarás, Sí. porque yo soy el Todopoderoso. Amén. Yo creo, ¿Cómo perdón. nosotros como jóvenes reconocemos cuando estamos entrando a una tentación? Exacto. Qué importante. Porque mira, lo primero vamos a reconocer que hay dos gobiernos. En un gobierno está el punto de las tinieblas. El otro gobierno es el del reino, es el de la luz. Entonces, mira, es así de sencillo. Si lo que te está llevando a la tentación provoca a que tu carne se sienta con placer, ese está siendo gobernado por el reino de las tinieblas. Amén. Pero si tu espíritu crece cada día y tu carne mengua, quiere decir que a ti como joven te está gobernando el reino de la luz. Entonces, ¿cómo me entero, hermana Jessica? Pues muy fácil. Cuando tú escuchas conversaciones que no deberías de estar escuchando y tú dices, ¿qué me está incitando? ¿Me está alimentando la carne o me está alimentando el espíritu? ¿Me edifica? O no me edifica. O estás a veces con los jóvenes charlando y de repente viene uno y te muestra cositas que no te debería demostrar y tú tienes la decisión, ¿verdad?, por tomarla y tú dices, ¿esto me edifica o no me edifica? Recordemos lo que nos enseña nuestro pastor y él nos dice, hay tiempo para todo. Pero mira, a la luz de la palabra también lo llevamos a Gálatas 6:8, donde el apóstol Pablo nos enseña y nos manda a que nos guardemos, que cuidemos nuestra santificación. O sea, cuida lo que escuchas, cuida lo que ves, cuida lo que hablas, cuida lo que sientes incluso, porque si estás sintiendo cositas que alimentan tu carne, quiere decir que hay un gobierno, pero no es el de la luz. Y eso es muy importante tocarlo. Amén. Yo rápidamente quería, por ejemplo, tocar un punto importante, ¿no? Quería contar un testimonio rapidísimo por el tiempo, ¿no? Es importante saber que, por ejemplo, si Jesús fue tentado, debemos saber que nosotros también, si Jesús fue tentado, nosotros obviamente que no somos nada, obviamente vamos a ser tentados. Pero si en nuestro corazón nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios, Dios nos va a ayudar a vivir en santidad. Porque a mí me pasó, por ejemplo, una vez que yo estaba metido en un grupo de mi clase. Y claro, yo era un grupo de clase de compañeros de fútbol, porque a mí me gusta el fútbol, como normal, ¿no? Como todo chico. Como todos los Exacto. Y nada, justamente una noche yo soñé que un compañero iba a enviar un enlace y yo escuchaba una voz que me decía, en el sueño, no lo abras, porque era un video pornográfico. Al día siguiente yo voy en el autobús y veo el grupo, ¡pum!, cae un mensaje. Era un link, hermano Wilson. Wow. Me acordé del sueño, no lo abras. Directamente borré el mensaje, me salí del grupo y eliminé el chat. Y Bien. entonces ahí, si en tu corazón hay ese deseo de vivir en santidad, de querer agradar a Dios, Dios siempre te va a cuidar de caer. Así es. Y eso es importante también porque el Espíritu Santo mismo te avisa. O sea, es algo que, o sea, ya tenemos la tentación ahí, pero el Espíritu Santo te dice, por ahí no vayas. Cuando tú te guardas, Cuando uno siente Cuando uno eso está ahí conectado que con el dice Espíritu que no. Santo, el es algo espíritu tremendo. te va guiando, te va diciendo, haz esto, haz lo otro. Como joven me puede hablar yo que tengo 13 años. Sí, el Señor te puede hablar
porque Amén. si tú tienes una vida, una comunión con el Espíritu Santo de Dios, Él te va a guiar y te va a apartar de todo mal. Cuando Amén. venga la prueba, cuando venga la tentación, Él te va a decir, no lo hagas. Y vas a entender que es la voz del Espíritu Santo, porque vas a decir, ¿quién más me va a hablar a mí diciéndome que me aparte del mal? Nadie más, solo el Señor que te anhela celosamente. Amén. Como dice en Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Importante. La tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Es malo ser orgulloso? ¿Qué piensan ¿Qué? ustedes del orgullo? ¿Qué nos trae el orgullo? ¿Podemos ser tentados con ello? El orgullo es algo muy tremendo. Amén. Amén. Aquí tocamos ya lo que son. Estamos entrando a aguas profundas. Amén. Ahorita, antes de comenzar aquí, Porque ¿cómo, antes de que me respondan, cómo la serpiente, o sea, Satanás, usa ese orgullo para que nosotros caigamos en esa tentación? Porque muchas veces ese orgullo hace de que de pronto llegue alguien, nos diga algo, y dice, no, tú no puedes, o no, tú esto. Ese orgullo hace que tú caigas. Entonces, volviendo a la pregunta, amén. ¿cómo puede el orgullo hacernos caer? ¿O es malo el orgullo? ¿Es malo ser orgulloso? No, no es No. malo. Es malísimo. Es malísimo. Es peor que malo. Es malísimo. No me asustes, no le- El, No es malo, yo aquí, pero No, es no es malísimo, malo, no ¿verdad? es malísimo, Amén. es lo siguiente. el orgullo dicen que es como el mal aliento de boca, que no lo sientes. Que no lo sientes tú, pero lo Pero siente si la los otra demás, No lo sientes tú, pero lo siente la Sí. otra persona, ¿verdad? Así es. Es una enseñanza que nos imparten también, ¿verdad? Nuestros pastores, que dice, ¿verdad? Que el primer ejemplo que se nos vino, ¿verdad? Haciendo esto fue el de Satanás, Ese es el primer ejemplo que tenemos desde la creación desde la del creación. mundo, vamos, desde la creación de todo. Mira el primer ejemplo. ¿Con qué nos impacta? ¿Qué pasó en ese primer ejemplo? Dice que la existencia de la tierra, el orgullo es Satanás. Antes era llamado estrella de la mañana o Luzbel, como tiene varios nombres. El orgullo siempre sacará lo peor, dice. El orgullo siempre sacará lo peor de mí. Solo ahí sabemos en qué nos estamos metiendo. ¿Cómo lo veo? Es la pregunta de la hermana Jessica. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo reaccionas cuando la vida da situaciones en las que debes alegrarte como logros ajenos, o te alegras cuando tus hermanos están bien? Nos dice en Proverbios 29:23, a la luz de la palabra, ¿verdad? La soberbia del hombre le abate, pero al humilde del espíritu sustenta la honra. Sí. Amén. Amén. Una cosa, chicos, una pregunta así más profunda. Cuéntenos sobre su testimonio. ¿Cómo eran ustedes en ese entonces cuando estaban en la vieja naturaleza? ¿Cómo eran ustedes en su vida personal? Amén. Ese orgullo, ¿cómo lo llevaban? Uy, Porque buena claro, pregunta, hermano los Wilson. jóvenes tienen que saber cómo... Sí. Claro, sí, yo puedo contestarte, ¿verdad? Y es algo que uno mismo va construyendo. Yo era de los chicos que en ese tiempo, ¿verdad? Antes de llegar a la iglesia, era de los que, yo lo pongo de ejemplo en el fútbol, como decía la Porque son chicos y les gusta el fútbol. yo me creía el mejor del equipo, que no está mal, pero que si no me das el balón a mí, no ganábamos, en pocas palabras, que yo era el que Quería resolvía. ser el 10 del equipo. Dame la bola a mí y ganamos, que no estaba mal, pero yo lo llevaba a otros principios. ¿Por qué? Porque yo me creía que era el mejor, ante todo. Y eso me llenaba el corazón de orgullo, pero de orgullo, un orgullo que me identificaba como superior a los demás. Y no es así, porque yo en la palabra me doy cuenta ahora que tengo que ser humilde,
Tengo que Amén. servir más bien. Y mira, la otra parte, eso lo llevamos en lo natural, ¿verdad? Amén. Natural. Cuando no aceptamos muchas veces de qué carecemos. Por ejemplo, tú tienes mucha humildad para recibir los logros de los demás o para alegrarte por tu hermano o para estar en paz con tu familia o cuando está todo tranquilo en tu familia, tú te sientes mal o cómo es, porque mira, esto se lleva así. Muchas veces cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? Que este es un lugar donde nos restauran, pero para restaurarnos necesitamos saber de qué carecemos. Amén. ¿Qué es lo que nos hace falta como jóvenes? Muchas veces tal vez nos digan que tiene que obedecer más. Yo la que más obedezco. Nos ponemos en él. Entonces, mira ahí, tienes un poquito de soberbia, porque si no aceptas cuando te dicen tienes que obedecer más, hay soberbia de por medio. Cuando te dicen mueve la silla para acá, no hay nadie más. Entonces, hermano, joven, si tú tenemos que soltar eso para que el Espíritu Santo venga y nos transforme. ¿Por qué? Porque decían los hermanos desde el inicio, Jesús, el que creó todo, vino a servir. ¿Por qué pensamos que nosotros no podemos servir? Entre más servimos, ¿sabes qué demostramos? Que tenemos más humildad en nuestro corazón. Amén. Que dice la Hermano, palabra también, ¿verdad, hermano? Perdón, hermano, que le interrumpa. Justamente con lo que la hermana Jessica dice, nosotros Sí. traíamos un versículo que dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y que eso tiene mucho que ver porque es ahí donde nosotros nos damos cuenta, donde podemos ver que en la palabra ya nos está enseñando qué es lo que tenemos que cambiar, en dónde debemos crecer. Ahora sí, dándole otra vez la palabra, hermano, y haciendo ese paréntesis. Amén, hermana, qué bonito lo que comparte, porque se necesita. Uno como joven me traía también el espíritu, ¿verdad? Que con qué limpiará el joven su camino, ¿verdad? Y es guardando su palabra. Amén. Amén. Salmo 119. Sí. Y nosotros guardando esa palabra en nuestro corazón, nosotros no solo siendo oidores, ¿sí?, sino también siendo hacedores de la palabra, porque hacemos el 50% que es oír, que está bien el 50%, pero que también tenemos que hacer el otro 50%, que es hacerlo, porque de nada me vale escucharlo y no lo pongo en práctica. Amén. Amén. Perdón. Sí. Y seguía, ¿verdad? Que también el Señor Jesús, si alguno me sirviera, dice la palabra, mi Padre me honrará. Amén. Sí. Bueno, vamos a, por falta de tiempo, vamos a tener que cortar un pelín, ¿no? Pero vamos a acabar con una pregunta, hermano Wilson, claro, hemos hablado de la tentación, nos dijiste, hemos tocado, por decirlo así, ¿no?, lo que es la enfermedad, que sería la tentación. Amén. Entonces, claro, ante toda enfermedad tiene que haber una cura. Una solución. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo lo vencemos? ¿Cómo vencemos la tentación? Por ejemplo, en Romanos 13:14 nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. En otra traducción dice, no proveáis para la lujuria. Amén. Y para la lascivia. Amén. Yo creo que podemos vencer la tentación. No creo, se vence la tentación leyendo la Biblia, ¿no? Escuchando palabras, prédicas, adorando y sobre todo nunca intentarlo con nuestras fuerzas. Amén. Porque es cosa importante. es Dios el que lucha nuestra batalla. Amén. Hermano Wilson. Sí, la verdad es que yo pienso que hay un verso ahora que no me recuerdo que dice que hay que huir de las pasiones juveniles. Amén. Tenemos que huir de esas pasiones que naturalmente nosotros tenemos como por descendencia, lastimosamente, porque es así, porque nuestros padres no le enseñaron. Entonces, a aprender a identificarlas, porque siempre tenemos que mantenernos conectados con el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque si no estamos con el Espíritu Santo, vamos a caer en la tentación. Entonces, si tú estás conectado con el Espíritu Santo te va a decir, por ahí no vayas. Ese es un lugar donde no tienes que meterte. Hijo mío, no lo hagas. Y así, ya sea el alcohol, las drogas, como decía el hermano, la pornografía, eso es algo que en estos tiempos se está viendo muchísimo, y como el alcohol, fumar,
tantas cosas que se están viendo en estos tiempos, sobre todo los jóvenes, porque no se les está enseñando, pero para eso estamos, para aprender, amén, Sí. sobre todas las cosas, pues yo creo que tendríamos que mantenernos conectados con el Espíritu Santo, con Dios, Amén. mantenernos en oración, en adoración, escuchar música cristiana. Que no te gustan las músicas cristianas de adoración antiguas, porque son antiguas. Hay música actual, Alex Zurdo, Redimido, puedes escuchar música actual de este siglo. ¿Ustedes qué piensan? Totalmente de acuerdo. La única manera de que tú puedas vencer si estás en un momento de tentación en este preciso instante de tu vida, que tú te acerques a Dios un poco más y que sepas que cuando tú estás siendo tentado, también el Señor te está mirando y el Señor de lo que Él más desea es que tú elijas lo mejor siempre y lo mejor va a ser estar del lado de Jesús. ¿Y cómo sé? ¿Cómo hago? Pues haciendo lo que te hemos enseñado hoy. Sométete a orar más. Que tu carne sepa que en ti gobierna el reino de la luz de Cristo. Amén. Lee la palabra, aunque sea un versículo cada día o un capítulo o el devocional con tus padres, hazlo, aunque no lo entiendas, pero eso te va a guardar. Luego escucha alabanzas, congrégate y sé tú, ¿verdad? Ese entorno de luz para los otros jóvenes. Amén. Yo quisiera agregar algo, ¿verdad? Lo que ha dicho el hermano Wilson, ya para terminar también. Me traía, ¿verdad? Me trae el Espíritu. Algo que yo miré en una noticia. En estos tiempos he visto también, ¿verdad? Yo personalmente jóvenes con 12, 13 años con váperes, no sé si los conocen, Sí, los cigarrillos. sí. Y para ellos eso es como guay, lo mejor. Me veo como adulto, Sí. como adulto, porque como que llama la atención. A mí me traía el espíritu que no son ellos mismos, realmente no son ellos mismos, sino que son los espíritus de por medio. Que está en ellos, rompiendo su vida. está rompiendo su vida. ¿Y qué? Y cuando a uno te trae eso, es porque el otro espíritu también atrae a eso. Amén. De la otra persona, me voy a entender. Digamos que otra persona vea a la otra persona fumar, digamos, eso, cigarros eléctricos, y te llama la atención, esa es una tentación. Amén. Y entonces tú dices, que mira qué guay, dije, yo también quiero. Entonces estás dando lugar a esa tentación, porque el mismo espíritu que está operando en ti, que el espíritu inmundo, lo llama. ¿Y qué quiero decir eso? Yo miraba en las noticias a un joven, ¿verdad?, que tan solamente 13 años y tenía los pulmones de un señor de 60 años. ¿Ves? Adelantaste los tiempos. Un joven de 13 años tenía los pulmones de una persona mayor de 60 años. Yo me quedé sorprendido. Dije yo, el diablo te da la tentación, te ofrece y te lo mira bien, pero no te dice lo que trae después de eso. Claro. No te dice el precio que tienes que pagar después de eso. Porque lo miras bien, sí, qué guay, dije, todo bien. Pero tienes que pagar un precio por eso. Y ese precio que es tu salud, tus hijos, tu juventud, pues la muerte, hasta llegar a la muerte, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, hasta llegar hasta la muerte. ¿Y qué? Esa alma se pierde lastimosamente. Así es. Amén. Entonces yo, ¿verdad? Me salía en Proverbios, ¿verdad? En Proverbios 7:1, que dice, hijo mío, guarda mis razones, dice, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. 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 Es que la misma palabra, la misma Biblia te dice cómo vivir, cómo puedes hacer, cómo cada palabra tiene un principio. Amén. Y si tú llevas esto a ti, a tu vida diaria, te aseguro que como joven de 13 años vas a tener una mente de 25 o 30 años. Amén. En Te lo Cristo. aseguro. Una mente en Cristo. Una mente en Cristo con un potencial que dije, wow, este niño Donde se le vamos a nota. desarrollar ese propósito que Dios Amén. tiene con nosotros. Y yo quiero decir algo, jóvenes, todos tenemos ese potencial, no solamente los que estamos aquí, Amén. sino también ustedes. Porque así como ustedes, nosotros empezamos. Y así como nosotros estamos aquí, ustedes también pueden. Solamente es entregar ese corazón
a Dios, darle el lugar a Él, que sea Él el que nos llene y el que nos dé ese pensamiento y esas ganas de seguir adelante, de hacer las cosas como Él nos enseña. Solamente Él puede hacerlo. Amén. Bueno, y para concluir y terminar este podcast, quiero leer un versículo para todos ustedes jóvenes. Dice en 1 Corintios 10:23, amén. Amén. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En este mundo no todo te conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, la importancia de que veas qué es lo que te va a edificar para tu vida. ¿Fumar te trae beneficios? ¿Beber te trae beneficios? No. Es poner todo en una balanza y verlo. Pongamos todo en una balanza y veamos qué nos edifica. El reino de Dios te va a edificar. Muchas Amén. gracias, hermano Jonathan, hermana Hermana Jessica, fue un placer para todos. Nos bendice que estén aquí, amén, de poder haber compartido estas ideas sobre todas las cosas, hermano Kevin. Y así es, hermanos, vamos a concluir aquí, pero aquí no quedamos, sino que vamos a seguir haciendo más podcasts, más interesantes, y vamos a seguir mejorando porque nos espera si un tienen- futuro muy bonito. Y que Amén. si tienen preguntas, ahí está para que las hagan. En el buzón de preguntas de la iglesia, ahí lo tendremos, amén. Amén. Si no quieres poner el nombre, no pasa nada, es anónimo, tú deja tu pregunta ahí y nosotros te la contestaremos en el próximo podcast. Dios te Amén. bendiga. Dios te bendiga. Ya es. bendiga.